Bueno, muy bien. En Perspectivas de hoy hablamos de la implementación de precios justos, una herramienta que el gobierno intenta, instalarla de manera directa para bajar el efecto inflacionario. Esto es lo que ha mencionado el Ministerio de Economía, respecto a una jugada política también de Sergio Massa mirando el año próximo. Vamos a hablar con Maximiliano Piceta, que es vicepresidente de Monapi, sobre este tema, cómo lo viven las pymes y también el faltante de insumos, que es un hecho hace tiempo en la Argentina. Maximiliano, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por el tiempo, como siempre, y por la comunicación. Estaba leyendo una información. Rubinstein ha defendido el programa de precios justos y remarcó que sirve para bajar la inflación. ¿Qué le parece a Monapi la aplicación de esta tanda de productos de 1.700 de precios justos? Bueno, a ver, de antemano te digo que yo en lo personal, haciendo un análisis de esta medida que tomó el ministro Massa, entiendo que el resultado va a ser el mismo resultado que venimos teniendo en la Argentina en los últimos tiempos, es decir, va a ser paupérrimo, va a ser negativo. No tengo dudas, es una medida que se ha aprobado en la Argentina, que se ha implementado en más de 5 o 6 oportunidades con distinto nombre. Hoy es precios justos. Y no ha dado resultado, y no da resultado porque no es una medida acorde, porque evidentemente con la espiral inflacionaria que tenemos, paralizar los precios por 120 días va a traer lo que los que entendemos un poquito de esta cuestión de la economía diaria, del día a día, sabemos que va a suceder, que es que en breve vamos a tener desabastecimiento, es decir, los productos no los vas a encontrar en la góndola. Es lo que pasó, es lo que pasará y va a pasar en esta oportunidad sin ninguna duda. Yo sigo sosteniendo que cuando se toman medidas que muestran a las claras que no entienden cómo es la cuestión, cómo es la cosa, sucede lo que sucede. Lo mismo pasó, como te expliqué el otro día, con el tema del dólar soja, que ha sido una jugada macabra, una jugada que no dio ningún tipo de resultado. Liquidaste el producto más preciado que tenía. Además, la liquidación fue menos que el septiembre de 2021, hay que ir a mirar los números, y hoy no tenés de dónde rascar dólares. Ahora yo pregunto, contame de dónde van a venir los dólares en este trimestre final. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vas a asegurar lo que aseguraste a todo el empresariado de que los dólares van a estar? Cuando mirás la balanza del central es un desastre, y cuando mirás la balanza comercial sigue siendo deficitaria. Es decir, lo que le compramos al mundo más de lo que le vendemos, cuando tendría que ser absolutamente al revés. El tema es que en la Argentina nadie se ocupa de investigar absolutamente nada. Y tenemos que ir a relevar un poquito. Simplemente es rascar un poquito en la superficie, mirar los datos, y te das cuenta de que las medidas que toman son parches permanentes en todas las cuestiones y están alargando la mecha, digamos, para ver cómo hacen para llegar al 2023. Piceta, le sumo un tema más a la reflexión que usted está haciendo respecto a otra cuestión que nosotros debatimos muchos desde esta señal, que tiene que ver con el federalismo, ¿no? En un país unitario, con la aplicación en forma directa de los precios. En el supuesto caso que este método funcionase, tampoco la aplicación es directa en el interior de la Argentina, solamente en algunas cadenas, ¿no? Por eso también el principio del fin de estas medidas, que nunca tienen la respuesta esperada, ¿no? Claro, el efecto nunca es el deseado, Ezequiel. ¿Por qué? Porque, como lo decís muy bien vos, es decir, ¿cómo haces en los últimos lugares allá en la Argentina profunda cuando el comercio de cercanía no entra dentro de estas medidas? Y sabemos todos, los que entendemos, como te digo, un poquito de lo que es la economía diaria, los que estamos en el día a día y que somos los que realmente entendemos algo de economía, pero no porque hayamos
estudiado economía, sino porque la padecemos a diario y a los golpes vamos aprendiendo y después de muchos años ya nos hacemos entendidos en la materia. ¿Cómo vamos a hacer los que estamos en latitudes, digamos, muy lejos de los centros, de los grandes centros de distribución? Entiéndase el AMBA, por ejemplo. ¿Cómo van a hacer para poder mantener los precios los comercios de cercanía que van y compran la mercadería en el mayorista de la zona? Claro. Porque el fabricante no llega al comercio de cercanía, ni siquiera en Buenos Aires, ni siquiera en la capital federal. Es decir, la distribución se hace del... Esto es para la gente, obviamente, que no tiene por qué saber. Nosotros lo entendemos y lo sabemos porque estamos en esto. Es decir, los fabricantes tiran la mercadería, se la dan a los mayoristas. Y los mayoristas son los que revenden al comercio de cercanía, digamos. Y obviamente el comercio de cercanía, ¿cómo va a competir cuando el mayorista ya teóricamente se comprometió a cumplir con precios justos? Contame cómo lo van a hacer. Entonces, cuando vos te das cuenta que este programa, que este plan, que esta nueva locura que inventaron y que nunca dio resultado y no tiene por qué dar ahora resultado positivo, te das cuenta que es de nuevo un parche y que va a salir mal, que no va a tener el efecto deseado, pero vamos prolongando la agonía. Mientras tanto, seguimos alargando la mecha y bueno, creen que así creen y creo que tienen la convicción de que tomando este tipo de medidas cada tanto van a llegar al 20, digamos al 23 con alguna chance, con alguna posibilidad, que es lo que realmente les interesa. Lo único que les interesa es ver cómo llegan lo mejor posicionados posible a las elecciones del 23. ¿Sabes qué? Yo entiendo y creo que es lo único que interesa. Pienso que tenemos una herramienta muy importante que es el voto, ¿no? Debemos tener memoria, acordarnos de las situaciones que suceden y en el momento de ir a votar, bueno, tener la posibilidad allí de la opinión concreta del público, del de a pie, ¿no? Del que todos los días tenemos que ir al comercio de cercanía a comprar los productos. Pero también hacía un análisis, Piceta, mientras hablabas respecto a esta olla a presión que tiene que ver con contengo un área de producción, de productos, de consumo masivo, pero por otro lado tengo 3 dígitos inflacionarios proyectados para este año y es una verdadera olla a presión que tiene la economía. Entonces ese valor, no solo que va a haber restricción de productos, sino que se va a trasladar a otros insumos, porque el costo logístico hoy para cualquier vehículo es altísimo, combustibles, cubiertas, baterías, digo, hay un costo realmente que en algún lugar se tiene que pagar, ¿no? Mirá, me gusta mucho tu reflexión, la verdad me encanta tu reflexión porque en la Argentina, yo te explicaba el otro día, el lunes pasado creo cuando hablábamos, y en la Argentina tenemos que empezar a tomarnos el trabajo de hacer costos. En la Argentina no se hacen costos, Ezequiel. Nadie hace costos, entonces nadie sabe cuál es el precio de referencia. Exacto. Yo pregunto siempre, ¿quién sabe cuánto es el costo? El costo, no el precio. El costo del kilowatt de energía. Claro. No sé si entendés el concepto. Sí, costo. sí, absolutamente. Porque entonces, en base al costo, ahí podemos ver la rentabilidad que tiene cada uno. Ahora, si no sabemos el costo, y cualquiera pone lo que quiere, total, no sabemos el costo. Bueno, entonces, claro, hay una cuestión adrede instalada, ¿no? No es casual que no sepamos. Es lo que te estoy diciendo, digamos, es una ironía para que la gente entienda que obviamente no se toman el trabajo de hacer costos para poder mantener esta fiesta, digamos. Claro. O sea, nadie sabe cuál es el costo de un sinfín de cuestiones. Y en función de eso, los precios están puestos por si acaso, digamos. O sea, pero nadie sabe, y yo te di un ejemplo clásico, común, simple, cuánto es el costo del kilowatt de energía. O del megawatt, o como le quieras llamar. Nadie sabe, nadie lo sabe. Y si alguno lo sabe, no lo dice. Entonces no podemos decir la energía es cara o barata y no sabemos. Claro. Es decir, el precio nos parece caro en función de los ingresos, pero el costo no lo sabemos. Es decir, es como que vos, cuando vas a comprar una goma para tu auto, ¿sí? Que están en el orden de un auto mediana gama, en el orden de los 60, 70, 80 mil pesos como mínimo cada cubierta. Estamos hablando de 8x4, 320 mil pesos las 4 gomas. Obviamente que la gente acá en esta zona, yo estoy en el Chaco, la gente obviamente se va a Asunción a cambiar las gomas
sin ningún tipo de duda, porque por el precio de una goma, digamos, cambiar las cuatro en claro. Es así, sí. es directo. Entonces, digo, ahora, yo quiero saber cuál es el costo de la fabricación de la goma. ¿Por qué la goma cuesta 80.000? Seguramente tenés, de arranque lo sabemos vos y yo, arriba del 50% de impuestos. Es la carga en impuestos que seguramente tiene ese producto, sin ninguna duda. Entonces, digo, es lo que venimos diciendo desde el Movimiento Nacional PYME desde hace 1 año y medio. Tenemos que ir a reformular el paradigma de la Argentina. Y te lo muestro con ejemplos la otra semana cuando hablábamos de lo faltante de cuestiones básicas, ahora hablando de esto de los precios justos. Digamos, son parches, son medidas que evidentemente demuestran la ignorancia de esta gente que está conduciendo la economía. Es un abogado que no tiene idea. Contame qué empresa tuvo Massa, qué empresa manejó Massa, qué generación de riqueza hizo Massa en su vida. Bueno, Massa no conoce economía, no sabe. Y la segunda línea sí. que yo creía que este muchacho Rubinstein, sí. que ha criticado hace un tiempo a los precios cuidados en ese momento, fue uno de los críticos más acérrimos, ahora está defendiendo la postura. Te das cuenta pero cuando digo que son inmorales, te das cuenta que estoy en lo cierto, son inmorales. Por eso, Piceta, te decía respecto a este tema, ¿no? Tenemos el arma fundamental que es el voto, ¿no? Como ciudadanos, y debemos dejar de estar anestesiados, ¿no? Porque tengo esa sensación, todo aumenta y validamos el aumento pagándolo. Digo, necesitamos también tener una estructura social que reclame esto que estamos hablando respecto a cuál es el costo real, cuánto es lo que tengo que pagar y si lo veo elevado no pagarlo, básicamente, porque va a ser el principio del cambio, ¿no? Pero bueno, nos va a llevar tiempo. No, seguramente esto va a ser un camino largo que lo vamos a tener que implementar y me parece muy buena tu reflexión. También yo creo que mirá, esto también lo podés empezar a decir. Y lo puedes empezar a decir a viva voz, Ezequiel, y va a ser muy bueno. Cuando los políticos, cuando entrevistes a algún político y comiencen con el biribiri, la zaraza de que hay que hacer tal cosa, paralo y decirle, perfecto, ¿cómo lo van a hacer? Preguntale siempre cómo lo van a hacer. Y no saben, no saben, Ezequiel, te lo aseguro que no saben. Bueno, hemos estado, como sabés, con toda la política durante 1 año y medio, hemos hablado con todos. Hay una ignorancia, hay un desconocimiento, hay una ineptitud, pero depende, brutal, y esa es la Maxi, muestra de por qué está la Argentina así. No nos queda mucho más tiempo, pero digo, depende de nosotros también empezar a ordenar y a juzgar y a tener una conducta más finita sobre estas cuestiones para que el cambio comience realmente. Agradecerte por el tiempo, como siempre, un gusto, un placer hablar contigo, ¿eh? Realmente, Ezequiel, muchísimas gracias, como te digo siempre, y estoy a disposición porque yo creo que de estas charlas siempre hay alguien que va generando, digamos, empatía con esto que estamos diciendo y van a empezar a suceder estas cosas que son fundamentales para que la Argentina cambie. Muchísimas gracias. Buena semana. Igualmente.